Hola, buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre el plan y los tipos de muestreo. Mi grupo está conformado por Manuel Alejandro Molina, Vanessa de los Ángeles Guerra, Juan Camilo Quiroga, Maciel Hernández y quien les habla, Juan Esteban Carrillo. Bueno, antes de hablar sobre el plan y los tipos de muestreo, necesitaríamos saber qué es el muestreo y cuál es su importancia. Entonces, el muestreo es la acción de recoger una muestra representativa o de las condiciones medias de un todo, o también por otro lado es la selección de una pequeña parte estadísticamente determinada para inferir el valor de una o varias características del conjunto. También determina la composición cualitativa o cuantitativa de los componentes útiles o impurezas del mineral. Este proceso comprende, primero, la selección y la toma de las muestras, segundo, el tratamiento de las muestras y tercero, el ensayo de estas. En cuanto a su importancia, el muestreo es una de las operaciones más importantes en los trabajos de prospección y de exploración en los yacimientos minerales. También estudian las propiedades físicas y químicas y las características técnicas de los minerales y de las rocas encajantes, las cuales son las que rodean una masa intrusiva, bien de roca ígnea, a filones y a otros minerales diferentes. Finalmente, el muestreo es el único método que determina la calidad de la mena, la cual es un mineral que posee como un metal y este metal se puede extraer ya que obtiene la suficiente cantidad para poder ser utilizado. Esta mena se puede extraer de un yacimiento gracias a un proceso de minería y gracias a un proceso metalúrgico se puede obtener el metal. Sabiendo qué es el muestreo y la importancia que tiene vamos a establecer qué debe llevar. Por lo menos un muestreo en cualquier tipo de situación debe llevar objetivo de población de muestra, datos a recolectar, manera de recolectar los datos, o sea, el proceso que se llevó a cabo, grado de precisión deseado y método de medida. Ahora bien, para determinar el tipo y la cantidad de muestra, se tienen otros parámetros en cuenta como lo que es el tipo de depósito del mineral, distribución del mineral útil y su tamaño, etapa de la investigación en la que se efectúa el muestreo, la accesibilidad de la mineralización y la factibilidad para la toma de la muestra. Y por último, el costo que debe llevar la muestra. Antes de iniciar con los tipos de muestreo es importante hacer un croquis o mapa de la propiedad indicando la posición de las parcelas donde se realizará el muestreo e identificarlas. El mismo debe ser guardado junto con los resultados del análisis para seguimiento de la evolución del suelo a través del tiempo. La parcela a muestrar debe ser uniforme en color, tipo de suelo, uso anterior y posición en la pendiente. Las manchas, o mejor dicho, superficies no representativas de las parcelas a muestrear en la parcela no deben ser muestreadas o se deben hacer por separado. Por otra parte, encontramos los tipos de suelos que pues tienen un objetivo esencial que es encontrar un tipo de muestreo económico y correcto. Los siguientes métodos que vamos a encontrar son los tipos de muestreo que son esenciales para que un suelo sea representativo. El muestreo al azar. El muestreo al azar es el más simple de todos, ya que toda selección de las muestras se deja completamente al azar y no hay ninguna relación con la variación observada en el suelo. Es un método que, por el motivo de que cada muestra o propiedad del suelo tiene una probabilidad de ser tomada y considerada. En un campo homogéneo es un método satisfactorio, pero si llega a existir una gran variabilidad con la población, es mejor usar otros de los métodos nombrados a continuación. El método sistemático. Como el nombre propio lo indica, es un muestreo que debe ser hecho sistemáticamente. Debe ser hecho, por ejemplo, en intervalos fijos de cada 5 centímetros o solo en ladera y cimas montañosas. Este tipo de muestreo se puede combinar con el muestreo anterior, el muestreo al azar,
y las posiciones de las tomas de muestras deben colocarse y localizarse previamente en un mapa. Hay que tener en cuenta que la malla depende del área a muestrear y de la exactitud y representatividad que se quiere conseguir. Si la población presenta una variación periódica de una propiedad, se recomienda hacer un estudio preliminar para conocer la naturaleza y la variabilidad del suelo. Este muestreo sistemático da resultados más exactos que el muestreo al azar, ya que las muestras se distribuyen más regularmente por toda la población. Bueno, para el muestreo estratificado tenemos que se emplea normalmente en áreas heterogéneas. Para ello se divide el área en partes relativamente homogéneas a las que se denomina estratos, y en cada una de ellas se realiza un muestreo sistemático, tomando un número de muestras proporcional al área total. La división de estas se puede realizar con base en la topografía, los horizontes del suelo, la mancha del contaminante, los cambios de color del suelo, el crecimiento irregular de las plantas, etc. Esto garantiza que los puntos de muestreo se encuentren repartidos más uniformemente en toda la zona en función al tamaño del estrato, y permite además conocer de forma independiente las características particulares de cada estrato como tal. Bueno, continuando, el muestreo compuesto trata de mezclar las muestras tomadas en un área determinada para obtener una sola que represente el total. Tiene la ventaja de que permite un mayor muestreo sin aumentar el número de análisis. Este tipo de muestreo se realiza cuando la medida es más importante que la variabilidad. El número de muestras para mezclar oscila entre 4 y 16, un máximo de 25, y como regla el área representada por una muestra no debe ser mayor a una hectárea, 100 por 100 metros. Este límite podría ser mayor, hasta de 5 hectáreas, si la zona a investigar es razonablemente homogénea, o sea, si la zona puede considerarse como un todo. Ahora hablaremos de los tipos de muestreo en minería. Empezamos con el ranurado continuo, o también conocido como channel sampling. Es un método que se restringe cada vez más por razones de coste y rendimiento. Consiste en la excavación de un canal estrecho y continuo en ángulo recto al trazado o a lo largo de la capa. Las dimensiones de la acanaladura suelen ser entre 8 y 10 centímetros de anchura por 2 y 3 centímetros de profundidad. La muestra se recoge en tela lisa o plástico extendido al pie del lugar de la toma. La separación o distancia entre acanaladuras se recomienda que superen los 5 metros. El ranurado discontinuo, o también conocido como chip slamping, podría sustituir el anterior por razones de costo. Aquí el material procede de puntos distribuidos geométricamente en la masa mineral, de forma lineal o formando una malla regular en 2 dimensiones. La distancia entre puntos es variable, pero no debe superar los 20 centímetros, y la cantidad de muestra debe ser en unas dimensiones de orificios de 45 milímetros de diámetro y 25 a 30 de profundidad. Este es muy indicado para definir los ensayos de cut-off en zonas de frente con desarrollo minero posterior, y es útil en el control de leyes del mineral en minas productivas. Continuando con el tema de muestreo de la minería, hoy voy a hablarles con el muestreo a partir del material ya extraído. Consiste en la recogida de muestras grandes a partir del material ya extraído y acumulado en los frentes o bien en las zonas de acopio, así como de las vagonetas y otros medios de transporte empleados para el movimiento del mineral. Se recogen muestras de varios kilogramos, aunque la cantidad adecuada depende del tamaño de sus fragmentos. Otro tipo de muestreo en la minería se llama muestreo en masa o bulk sampling. Este método consiste en la recogida de muestras de gran volumen, frecuentemente variadas y pudiendo llegar hasta las 500 toneladas o incluso más. Se utiliza yacimientos de muy baja ley en los que las pequeñas desviaciones en la ley pueden tener efecto crítico y sobre todo con aporte mineral a una planta piloto. El muestreo en sondeos. Normalmente la realización de sondeos en minería resulta una labor sumamente frecuente, por lo que su adecuado muestreo resulta básico, tanto en la etapa de exploración como la de evaluación, e incluso en la de explotación. Dos son las situaciones básicas que nos podemos encontrar a la hora de muestrear sondeos: muestras de testigo continuo y muestras de polvo. El tamaño del trozo de sondeo para cada muestra no debe exceder el 1,5 metros
ni ser inferior a 20 centímetros. Cuando se van a hacer posteriormente estudios geoestadísticos, las muestras tomadas deben tener una longitud constante en las diferentes partes del sondeo o entre los diferentes sondeos efectuados. Por último, hay que hacer constar que el porcentaje de recuperación del testigo es un dato de gran interés, pues recuperaciones inferiores al 75% pueden introducir serios errores a la hora de evaluación. Para finalizar con el tipo de muestreo, les voy a hablar sobre los riesgos que pueden ocasionar el daño en la toma de una muestra. Para seleccionar el plan de muestreo adecuado, se deben tener criterios básicos o primordiales antes de realizarlo. Estos son los riesgos para la salud asociados con el peligro al momento de llegar a analizar el área o el lote definido. La heterogeneidad de distribución de los microorganismos presentes, ya que a lo largo de todo el lote no se sabe ni qué cantidad ni de qué manera se distribuyen. Y la omisión de alguna de las secciones puede influir en la variación de la probabilidad con que el lote cumpla con el nivel de calidad aceptable, con lo cual si cierta sección es aceptable puede que el resto no, haciendo que sea necesario tener en cuenta este factor para que los resultados sean lo más ideales posibles. Por último, para dar finalidad a nuestra exposición sobre el plan de muestreo y los tipos de muestreo, les voy a hablar sobre el plan de muestreo, qué es, qué incluye y qué consideraciones se deben tener en cuenta para poder realizar un buen plan de muestreo. El plan de muestreo incluye un procedimiento de muestreo y criterios decisorios que se deben aplicar al lote. Estos se basan en el examen del número y tamaño de las unidades de las muestras según el tipo de método determinado para obtener las muestras inicialmente. Y se dice que un plan de muestreo es adecuadamente diseñado cuando define la probabilidad de detección de microorganismos que pueden encontrarse en un lote. El plan de muestreo consiste en seleccionar partes representativas del lote a analizar e inspeccionarlas y decidir si éste cumple con las especificaciones de calidad. Y pues para esto, para definir esta calidad del suelo, se deben consultar tablas y fijar los niveles que especifican si el suelo analizado es aceptable o no. Los factores que pueden afectar o dañar el muestreo están, primero, la alteración superficial de la roca. Esto hace referencia a la parte externa que se expone a los efectos ambientales que la dañan, como el viento, el sol o el agua. Otro es la pérdida selectiva de elementos. Esto implica que al momento de seleccionar o de obtener la muestra suele perderse los granos más finos, porque son los que se escurren más fácil y se escapan de la toma de la muestra. También los elementos contaminantes dañan la muestra del suelo, así como la mala recuperación que puede tener debido al uso que se le da. Y el último es la falla humana, ya que suelen tomarse por selectividad las fracciones más duras y se omiten ciertas fracciones del suelo que pueden ser influyentes en un cambio de la muestra. Por último, y no menos importante, se dan ciertas consideraciones a tener en cuenta para poder realizar un buen plan de muestreo, que es, primero, que debe ser económica y administrativamente factible, con el fin de que sea lo mejor llevado a cabo posible. También la definición del método para la toma de muestras antes de realizar cualquier tipo de análisis o estudio sobre el lote, tanto como el tamaño de cada muestra a obtener, así como definir el lugar y frecuencia en que se deben tomar las muestras del suelo. Otra consideración hace referencia al tiempo entre la toma y el análisis de la muestra, ya que factores como la temperatura pueden cambiar y eso hace que las condiciones en las que fue tomado el suelo sean diferentes al momento de ser analizados, ya que algunos de los organismos puede que o se pierdan o se modifiquen. Por último, identificar o indicar las características de rendimiento, ya que estas son las que dan la información específica para estimar la probabilidad de aceptación del lote, y asimismo son las que definen si éste cumple o no cumple con los requisitos.